Hola a todos. Aquí tenemos un ejercicio sobre el cálculo de la variación de entropía, ¿vale? En un proceso reversible. Es lo que nos pide el problema. Si nos damos cuenta, lo que nos está pidiendo es el cálculo de la variación de entropía de un bloque de hielo, inicialmente a menos 12 grados y, muy importante, de manera reversible, cuando pasa al estado vapor a 115, siempre y cuando la presión sea constante. Bueno, inicialmente ese paso es un paso o un proceso irreversible. Pero claro, nosotros la termodinámica que conocemos se basa en procesos reversibles. Pues para transformar un proceso que inicialmente es irreversible a un proceso reversible, lo vamos a subdividir o dividir en distintas etapas como os muestro aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo cómo calcular el cambio de entropía de cada una de esas etapas. Pero claro, a nosotros nos pide la entropía total. Pues la entropía total de este proceso será la suma de todas las entropías calculadas previamente en cada una de esas etapas de manera reversible. El cálculo de la entropía viene determinado por esta expresión matemática, que como bien sabéis es el segundo principio de la termodinámica, que viene determinado por la diferencial del calor de manera reversible partido la temperatura. A presión constante, como bien sabéis, el calor es igual que la entalpía, que vendría determinado por esta expresión. Luego, si nosotros sustituimos ese calor reversible a presión constante por su expresión matemática, tendríamos esta expresión que tenemos aquí, que tomando integral en ambos lados de la igualdad, quedaría esta expresión, que es la que vamos a utilizar para aquellas etapas donde únicamente se produzca un cambio de temperatura, pero nunca un cambio de estado del compuesto, ¿vale? Pero claro, en esas etapas, en concreto en la etapa 2 y en la etapa 4, se producen dos cambios de estado, uno de fusión del hielo y otro de vaporización del agua, donde vamos a utilizar esta expresión matemática que tenemos aquí para el cálculo de la entropía, que va a venir determinado por ese calor o entalpía de fusión y o de vaporización en función de qué etapa estemos calculando, y todo ello partido de la temperatura. Una vez vista esta introducción, pues nos metemos ya en camisa de once varas en cada una de esas etapas. Empecemos por la primera etapa. La primera etapa es el cálculo de la entropía del calentamiento del hielo. Ese cálculo de entropía va a venir determinado por esta expresión que vamos a poner a continuación, vamos a llamarla como delta de S1 porque es la etapa primera, y sería los 27 gramos de compuesto, que en este caso es el hielo, por un kilo que tiene 10 elevado a 3 gramos, gramos y gramos se nos iría, ¿vale? Por la C sub P, en este caso del hielo, que es 2,11 kilojulios, kilogramos y Kelvin. Vamos viendo, si os dais cuenta, que se nos va yendo las unidades. Lo vamos a pasar a julios, porque como bien sabéis, la entropía es una función de estado y en el sistema internacional se expresa en julios partido Kelvin. Luego habrá que pasar estos kilojulios a julios, pues por elevado a 3 julios, que tiene un kilojulio, kilojulio se nos va, y por el logaritmo neperiano del cociente de temperatura, que en este caso sería, estas temperaturas vienen determinadas en grados centígrados, pero hay que expresarlo en grados Kelvin, que es donde se expresa la temperatura en el sistema internacional. Luego la temperatura final sería 273 Kelvin, partido los menos 12 grados expresados en Kelvin, que son 261. Si nosotros hacemos ese cálculo, fijaos que tendríamos un valor de 2,56 julios partido Kelvin. Lo vamos a poner en rojito, recuadrado, para que así a la hora de luego calcular la entalpía total nos sea mucho más fácil identificar cada uno de los valores calculados en cada una de las etapas correspondientes. Vámonos a la segunda etapa. La segunda etapa es un cambio de estado que sufre el hielo, concretamente su fusión. Vendría determinado por esta expresión, es decir, delta de S2 va a venir determinado por 27 gramos, en este caso no hay que pasar a kilos porque el calor de fusión, fijaos que lo tenemos aquí, el calor de fusión viene ya en julio, pero no hay que pasar nada a kilojulios ni de kilojulio a julio, directamente su valor, 333,5 julios partido gramo,
Y todo ello partido su temperatura correspondiente a la que se produce el proceso, que son los 273 grados Kelvin. Si hacemos ese cálculo, obtenemos un valor de 33 julios partido Kelvin. Y lo mismo que hemos hecho anteriormente, lo vamos a recuadrar en un cuadradito de color rojo para luego poder identificarlo rápidamente. Tercera etapa, el cambio de entropía que vamos a calcular es para un proceso que lo que está ocurriendo en esta etapa es el calentamiento del agua. Luego este delta ds, que lo vamos a llamar delta ds3, para identificar la etapa 3, va a venir determinado por los 27 gramos de hielo, por 1 kilo, que tiene 10 elevado a 3 gramos, por 4,18 kilojulios, kilogramo y Kelvin, por 10 elevado a 3 julios partido kilojulio y por el logaritmo neperiano de la temperatura final entre la temperatura inicial y, ojo, muy importante, como hemos visto antes, todo ello expresado en grados Kelvin, ¿vale? Entonces, gramo, gramo, kilogramo, kilogramo, kilojulio, kilojulio. Fijaos que nos quedarían las unidades que estamos viendo, que son julios partido Kelvin, que da la que se expresa la entropía. Si hacemos ese cálculo, para la etapa 3 nos daría un valor de 35,23 julios partido Kelvin. Y lo volvemos a recuadrar para luego poder identificarlo. Vámonos a la etapa cuarta. La etapa cuarta vuelve a haber otro cambio de estado, en este caso la ebullición del agua. Luego, el delta ds para la etapa cuarta vendrá expresado por lo siguiente: 27 gramos de compuesto por, en este caso, el calor latente de vaporización, que su valor es 2253 julios partido gramo, y todo ello partido la temperatura a la que tiene lugar el proceso, que como bien sabéis son los 100 grados expresados en grados Kelvin. Luego, si hacemos ese cálculo, nos sale un valor de 163 julios partido Kelvin. Y, como hemos hecho anteriormente, volvemos a recuadrarlo. Aquí tendríamos las 4 primeras etapas, ¿vale? Vamos a calcular la última, que es el cambio final a vapor de agua a 115. Luego, en este caso, el delta ds, como etapa quinta, va a venir determinado por lo siguiente: 27 gramos por 1 kilo, que tiene 10 elevado a 3 gramos, gramos y gramos se nos van, por, en este caso, la C sub P del vapor de agua, que es 2,08 kilojulios, kilogramo y Kelvin. Fijaos, kilogramo y kilogramo se nos iría por 10 elevado a 3 julios, que tiene 1 kilojulio, kilojulio y kilojulio también se nos da, lo tenemos julio, y ahora por el logaritmo neperiano del cociente de temperatura expresado obviamente en grados Kelvin, que sería los 388 Kelvin, que son los 115 grados centígrados, partido los 373 grados Kelvin, que son los 100 grados centígrados, ¿vale? Entonces, si hacemos ese cálculo, aquí nos saldría un valor de 2,21 julios partido Kelvin. Y ya tendríamos el cálculo de cada una de las entropías de cada una de las etapas de manera reversible. Pero claro, ¿cuánto vale la entropía del proceso global? Pues la entropía del proceso global y el delta ds total va a ser la sumatoria de todos los cálculos que hemos hecho anteriormente de los cambios de entropía que se van produciendo en las sucesivas etapas, en este caso las 5 etapas que hemos calculado. Luego la entropía total sería, sustituyendo cada valor numérico por cada uno de estos cálculos de entropía, sería el 2,56 que hemos obtenido en la primera etapa, los 33 para la segunda, los 35,2 para la tercera, los 163 para la cuarta y por último los 2,21 para la quinta, y todo ello expresado en julios partido Kelvin. Luego, haciendo ese cálculo, el incremento de entropía total sería de 236 julios partido Kelvin. Y de esta manera calcularíamos el
cálculo de la entropía para ese proceso global. Espero que os sea de ayuda. Nos vemos en la siguiente clase.